Regresé tarde, pero estoy aquí. Y es que cada año en enero tengo que, durante 16 años, he estado viniendo a Las Vegas a una exposición, que antes era en Orlando, pero ahora es en Las Vegas. Una ciudad que no me gusta, pero una expo muy importante, muy grande, muy cansada. Pero vale la pena. Termina uno, como dicen en Cuba, descojonado, pero vale la pena. Y hoy quería hablarles desde temprano de que el otro día vimos a Raúl Castro recibiendo a los muertos allá de Venezuela y la forma que ya está lo que queda de él. Pero de todas formas me puse a pensar, al final el cabrón se vengó del hermano. Y es que durante toda su vida, mientras vivió su hermano, Fidel Castro, o medio hermano dicen por ahí, Raúl Castro fue un segundón del orador Orate. Fidel Castro, aunque era un tipo con evidentes taras psicológicas, fue siempre muy astuto y muy embaucador. También hay que decirlo, era un tipo apuesto, alto, imponente. La única vez que tuve la desgracia de encontrarme en persona con él, casi me convence de la sarta de estupideces que estaba diciendo. Por suerte reaccioné a tiempo, traigo la sangre de mi abuelo. El orador Orate era, como el esposo de una prima que quiero mucho, un truán que te puede vender la Torre Eiffel o esa bola que está ahí atrás que se llama la esfera, y al que le das el primer pago de esa venta con alegría y confianza. Un psicópata, pero efectivo en lograr lo que quería. Un perfecto vendedor. Imaginen a Raúl Castro, un enano al lado de Orate, sin barba, sin estatura, sin dicción, sin locuacidad, ni carisma. Una presencia visible gracias a su hermano, o medio hermano. ¿Cuántos complejos habrá tenido, o tendrá, durante su larga y nefasta vida? Tantas décadas aguantando los desplantes del barbudo Orate, que ni sus hijos podían relacionarse con sus misteriosos primos. Imagínense el récord acumulado. Yo recuerdo que la primera venganza del más lampiño de los Castro vino en 1989, cuando logró desarmar el maléfico y eficiente Ministerio del Interior, organismo que siempre había dejado en la sombra a su Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo recuerdo cuando estaba en el preuniversitario, donde estudiaban muchos hijos de papá, que se decía que un coronel del MININ, del Ministerio del Interior, era el equivalente a un general del MINFAR, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que dirigía Raúl Castro. Hasta los uniformes de los primeros lucían mucho mejor que el de los segundos. Se los conté hace unos días cuando hablamos de la pistola del que llaman el cangrejo. El hermano, Fidel Castro, era el jefe de la plaza, locuaz, popular, carismático. Y en 1989 el pequeño acomplejado logró destrozar a la tropa del Orate y ocupó con su gente todo el aparato militar del Ministerio del Interior. Llenó al MININT de leales de su grupo. Le quitó, para bien de nosotros los libres, una buena parte de sus capacidades militares y operativas. La extracción de Maduro y compañía, y los 32 paquetes de picadillo que mandaron a La Habana son la viva expresión de esa degradación. Los libres se lo agradecemos. Luego, después de que los escoltas del Orate, bajo el mando del hermanito Segundón, permitieron algo que nunca había pasado, que se cayera el Orate en un escalón inofensivo y se destrozara una rodilla, y así iniciando su camino hacia la piedra donde hoy pernocta. El pequeño, Raúl Castro, limpió el cartel que se autodenomina Gobierno de Cuba de cualquier vestigio de personal y de protegidos, del que por entonces solo escribía unas seniles reflexiones. Barrió con todos, imagino que disfrutó su venganza. Hoy en día, los hijos del Orate son nulos en esa junta militar de barrigones que desgobierna lo que queda de Cuba. La monarquía totalitaria fue usurpada de un hermano a otro. El débil se cobró décadas de humillación, a las que, según Juan Almeida, quien vivió en su casa, respondía Raúl Castro a cada denigrante evento con episodios de depresión alcohólica y encierro abochornado. Hace unos días volvimos a ver a Raúl Castro, tambaleándose cuando lo sacaron de la tumba para el homenaje a los paquetes de picadillos que les mandaron de Venezuela. Los barridos por los chicos de la 160 eran gente de él, eran mucha gente ya mayor, otros más jóvenes, pero todos sin entrenamiento para enfrentar un conflicto real, por eso los barrieron. Y en este homenaje, como les dije hace unos días, pudimos ver al tipo no me acuerdo cómo se llama, conocido como el cangrejo, aunque a mí me parece más un cromañón, portando una pistola, vistiendo un uniforme táctico del que usa el MININ y en pose de superhéroe de Marvel.
En mi época eso le decían postalita. Postalitas también eran las 32 raciones de picadillo humano que les regresó Delcy Rodríguez. Gente que no tiene entrenamiento pero se cree más de lo que es. El cangrejo, o el cromañón, como más les gusta a ustedes, es la prueba fehaciente de que la Junta Militar de Barrigones es un conglomerado mafioso. Es como el Michael Corleone que heredó a su hijo Vito. Mientras los hijos del Orate se dedican a fotografiar o a vender su nombre por placeres materiales, este esperpento llamado que le dicen cangrejo se la pasa viajando entre La Habana y Panamá en un jet privado, trasegando los frutos que produce mantener en la miseria a los cubanos de la isla y esquilmar los dólares de los libres del exilio. Este crustáceo caníbal no se graduó en ninguna academia militar, no ha combatido en ninguna guerra, pero recibiendo a los paquetes de carne molida, aparece en uniforme militar, con pistola semiautomática en la cintura, ostentando un poder heredado. Él es el nieto del Castro Lampiño, pero su tío, otro hijo que tiene Raúl Castro, hijo del que en ese homenaje ridículo apenas se podía sostener en pie, de Raúl Castro, es también coronel o general de ese ejército que solo sirve para reprimir. Ese hijo de Raúl Castro es tan inútil que hasta perdió un ojo por no saber usar un arma de fuego. El ojo sobreviviente, hay que reconocerlo, sí se ganó los grados, la verdad, por focalizarse en robar y espiar. Son una dinastía de asesinos, ineptos, ladrones y fabricantes de pobreza. Una dinastía a la cara de todos, descaradamente, sin decencia. Los Barrigones 1 y 2, que son las cabezas visibles de la Junta Militar, son, como les he dicho, fusibles desechables. Díaz-Canel, hace unos días, después de acarrear unos miles de borregos a la tribuna del llanto, no podía coordinar dos frases seguidas. Parecía que iba a llorar, como esos niños de la escuela primaria que lloriquean: mamá, mamá, mira lo que me hizo fulano. El cangrejo Cormañón, el tuerto siniestro, y ahora el otro sobrino, que no me acuerdo tampoco su nombre, lo metieron para ponerle un calzo a Díaz-Canel y al marrano, son el tronco principal de esa sierpe maligna, que es el totalitarismo, que asfixia, reprime y mantiene a los cubanos de la isla en la ignominia y la miseria. No están ahí por elecciones, ni tampoco por el habérselo ganado a pulso dentro de la dinámica de esa junta militar. Están ahí porque pertenecen al clan de Raúl Castro. Están ahí porque son familia. Que en fin, el pequeño mequetrefe se la cobró a su locuaz y abusador hermano. Lo malo de esto, para nosotros los libres, es que si Trump de veras está conversando para acabar con 67 años de desgracia, está conversando con estos hijos de puta. Así lo hizo y está haciendo en Venezuela. No es algo que nos dé esperanza, la verdad. Pero yo pienso que como los castillos de naipes, moviendo una carta, se cae toda la estructura. Y la de estos ineptos está más carcomida por su propio fracaso. Así que como sea, me sigue oliendo a libertad. No digo que sea fácil, pero al menos ya me huele. Pero les digo también que Trump no estaría conversando con ellos si los cautivos de la isla estuvieran en la calle, como los iraníes o los nepalíes. Pero yo no soy quien para incitarlos a eso. No estoy en su realidad, solo lo observo. Yo estoy aquí cansado en Las Vegas y mañana otra vez. Un paso a la vez. Lo que sí les digo es que me jode mucho que el lampiño acomplejado de Raúl Castro también se vaya al infierno, como su barbudo hermano, sin haberse presentado a la justicia de sus víctimas. Al parecer, morirá en su cómoda cama, tranquilo de dejar a sus vástagos frente al manicomio miserable mientras conversan con Trump. Otro más que nos gana. Pero bueno, esto no se acaba. Me voy, pero puede que regrese, y más temprano, el miércoles.